¿Qué pasaría si te dijera que en 1969 se fabricó un Chevrolet Camaro completamente de serie? Suscríbete para descubrir más historias increíbles como esta. ¿Correr tiempos de un cuarto de milla? Eso debería haber sido físicamente imposible. No, simplemente improbable. No solo impresionante, matemáticamente imposible según cada ley de la física y todas las calculadoras de rendimiento conocidas. No se trataba de una réplica de fábrica ni de una copia secreta. Suscríbete si te apasionan los autos tanto como a mí. Automodificado. Este era un Camaro con números de serie iguales que cualquier concesionario podrían ordenar. Sin embargo, fueron los tiempos de carrera constantes los que hicieron que los corredores veteranos. Suscríbete porque lo mejor aún está por venir. Cuestionan sus cronómetros. E imagina esto. Es una noche húmeda de sábado en pista de carreras Lions Drag Strip en Long Beach, California, año 1969. La guerra de los muscle cars está en su apogeo. Todos los fabricantes mienten sobre la potencia, ya sea inflarlos para marketing o desinflarlos para seguros. Todos están jugando con el números, pero en las zonas de preparación aparece un Camaro gris de primera calidad que mide aproximadamente para hacer que todos cuestionaran lo que creían saber sobre ir rápido. El conductor, un mecánico de 34 años llamado Tommy Avo. No el famoso Tommy Avo de la televisión, sino un especialista en transmisiones de voz suave, de Pomona, que trabajaba en un garaje de 2 bahías detrás de una estación Sinclair. Esta es la historia de cómo un mecánico descubrió algo que los mejores ingenieros de Detroit habían pasado por alto. Algo que desafiaría todo lo que la comunidad de carreras creía sobre generar potencia y algo que eventualmente influyen en cómo todo corredor de carreras serio aborda su arte hoy en día. Tommy no le añadió ni un solo caballo de potencia a ese Camaro. No tocó el interior del motor, ni siquiera cambió. Relación de transmisión trasera. Lo que hizo fue mucho más inteligente, mucho más sutil y, según los libros de texto de física de la época, no debería haber funcionado en absoluto. Para entender por qué el descubrimiento de Tommy fue tan revolucionario, debemos remontarnos a la época dorada del músculo americano. En 1969, la guerra de caballos había alcanzado su punto álgido. Dodge estaba atiborrando el 426. Hemis en todo lo que se movía. Ford tenía el 429, el jefe. Pontiac dominaba, con la Ram Air Quarter y Chevrolet. Tenían el motor L78 396 de bloque grande, oficialmente, con una potencia nominal de 375 caballos, pero se sabe ampliamente que produce cerca de 425 caballos. Cigüeñal. Era un motor sólido, un buen motor, pero nada especial en el brutal mundo de las carreras de aceleración de Superstock. Al final, la escena de carreras de aceleración en el sur de California fue el epicentro de la innovación en rendimiento en línea recta. Cada fin de semana, miles de corredores convergían en pistas como Lions, Irwindale y Orange County. Autódromo Internacional. No eran solo corredores casuales, eran serios, competidores con mucho dinero en juego. Las carreras de clase fueron increíblemente competitivo, con victorias que a menudo se decidían por milésimas de segundo. Todos estaban buscando una ventaja, y la mayoría la encontró de la manera tradicional: más compresión, carburadores más grandes, ejes más inclinados, marchas, mejores neumáticos. Hanami Ivo abordó las cosas de otra manera. Él pasó 15 años reconstruyendo transmisiones y notó algo peculiar. Los autos que regresaron con menos daños en la transmisión no siempre fueron los que se condujeron con cuidado, eran los que, donde la entrega de potencia era más suave. No menos potencia, sino una potencia más suave. Reconstruí suficientes turbo 400 rotos y mi transmisión de 4 velocidades para reconocer el patrón. Los cambios violentos y bruscos pueden parecer rápidos, pero estaban rompiendo más que solo piezas de la transmisión. El problema que identificó Tommy fue algo que los físicos llaman impulso, cargando. Cuando sueltas el embrague o pisas a fondo el acelerador, no solo estás aplicando fuerza, sino que la estás aplicando instantáneamente. Ese impacto repentino
tiene que ir a alguna parte. Viaja a través de la transmisión como una onda de choque. El eje de transmisión gira, los engranajes diferenciales se flexionan, los ejes se enrollan, como resortes. Y aquí está la parte crítica. Mientras todo eso sucede, mientras todos esos componentes absorben y liberan esa energía, y los neumáticos se desmontan, no solo giran, sino que, en realidad, rebotan en el pavimento microscópicamente cientos de veces por segundo. La opinión general en 1969 era simple. Potencia equivale a velocidad. Más potencia equivale a más velocidad. Si tu coche no era lo suficientemente rápido, necesitabas más caballos de fuerza. Punto. Toda la industria del mercado de accesorios de alto rendimiento se basó en esta premisa. Edelbrock vendía colectores de admisión, que prometía 20 caballos de potencia adicionales. Hooker Heathers afirmó tener otros 15. Mickey Thompson vendía neumáticos lisos que podían soportar 500 caballos de fuerza. Todos buscaba números más grandes, pero Tommy tenía acceso a algo que la mayoría de los corredores no tenían: una cámara de alta velocidad, que le pidió prestada a su cuñado, que trabajaba en Hughes Aircraft. No era una cámara de 8 milímetros portátil, era una auténtica unidad de alta velocidad capaz de producir 1000 fotogramas por segundo, del tipo que usaban pruebas de cohetes de película. Tommy lo instaló en la línea de salida, concentrado en la parte trasera. Neumáticos de varios coches al despegar. Lo que vio lo cambió todo. Los coches más rápidos no eran necesariamente los más potentes. Eran aquellos cuyos neumáticos se mantenían en contacto con el suelo. El pavimento más largo durante los primeros 60 pies críticos. Un automóvil que genera 375 caballos de fuerza, que mantuvo sus neumáticos enganchados, superaría a un automóvil de 425 caballos de fuerza que pasó el primer, segundo rebote y giro. No se trataba de potencia máxima, se trataba de usable poder. Y la diferencia entre los dos era enorme. ¿No se compró Tommy su auto de prueba por $2.8 en un concesionario Chevrolet en Alhambra? Era un Camaro el 78. Verde Rally con franjas negras, transmisión de 4 velocidades, 3.7, 3 trasero, engranajes, completamente de serie excepto por un juego de Slick Sam H Racemaster que todos en la clase estaba corriendo. La primera pasada del coche por la pista fue decepcionante, pero se esperaban 1342 segundos. A 102 millas por hora, respetable para un L78 de serie, pero nada especial. Los coches con el mismo motor funcionaban entre 13, 2 y 150 km por hora. A 13, 6, dependiendo de la habilidad del conductor y las condiciones atmosféricas. Ten Schwanzmann. Fue entonces cuando Tommy empezó a implementar su teoría. Pero aquí es donde se pone interesante. No añadió ninguna pieza. Empezó a eliminarlos, o más precisamente, empezó a suavizarlos. La primera modificación fue tan simple que los corredores se rieron al verlo. Perforó agujeros de 1,9 centímetros en el disco de embrague. Resortes. No lo suficiente como para debilitarlos significativamente. Solo lo suficiente como para cambiar su velocidad de acoplamiento. El embrague ahora se deslizaría aproximadamente 0,3 segundos más durante el lanzamiento. Y a continuación, centró su atención en el eje de transmisión. La unidad original era una robusta pieza de acero diseñada para soportar el L78, par motor con un amplio margen de seguridad. Tommy mandó fabricar uno nuevo, no con materiales exóticos, sino con una pared más delgada. Tubo. Tenía el mismo diámetro, la misma longitud, pero aproximadamente un 30% más flexible. Torsión. Al aplicarle torsión, se torcía ligeramente, absorbiendo el impacto inicial como una barra de torsión. El siguiente paso fue el diferencial. Un eje trasero Chevrolet de 12 tornillos de serie venía con engranajes de araña de alta resistencia diseñados para soportar 500 libra-pie de torque sin rompiendo. Tommy los reemplazó con piezas de un modelo anterior de 1965. Engranajes Chabebel, que se sabía que eran un poco menos robustos, pero tenían más holgura y juego libre, calzó hasta la tolerancia más amplia aceptable,
añadiendo casi el mismo grado de juego rotatorio. Luego, para el motor. En lugar de usar monturas de carreras sólidas como todos los demás, Tommy optó por lo contrario. Encontró un juego. De los soportes de motor de 6 cilindros del Chevelle de 1967, los más suaves que GM fabricó eran diseñado para un motor de 6 cilindros en línea de 194 pulgadas cúbicas que genera 120 caballos de fuerza. Ponerlos bajo un bloque grande L78 parecía una locura. Otros corredores. Le advirtió que el motor se saldría del coche. El soporte de la transmisión recibió un tratamiento similar. Tommy fabricó un soporte personalizado con un material del que nadie en las carreras de aceleración había oído hablar. Sorb-Boine. Era un polímero viscoelástico desarrollado por British Petroleum para amortiguar vibraciones en las plataformas petrolíferas del Mar del Norte. Su cuñado había traído a casa una muestra del avión Hughes donde lo estábamos probando para aislar satélites. El material era casi mágico en su capacidad de absorber impactos mientras sigue transmitiendo una fuerza constante. Incluso la suspensión trasera recibió el tratamiento. En lugar de usar la típica configuración de carreras de aceleración, con una suspensión trasera súper rígida, resortes y amortiguadores de piñón, Tommy instaló resortes más suaves desde una base. Camaro de 6 cilindros. Ajustó los amortiguadores traseros a su nivel más suave. Ajuste. Quitó por completo la barra estabilizadora delantera y desconectó la trasera. Bar. El coche ahora tenía tanto balanceo de carrocería que parecía un taxi de los años 50, tomando curvas. La primera prueba con todas las modificaciones en... El incidente ocurrió un jueves por la noche en Irwindale. Tommy quería probar sin una audiencia, sin la presión de la competencia. Puso en escena el auto, trajo. Subí las RPM a 3500 y solté el embrague. Lo que pasó después fue diferente. Cualquier lanzamiento de Camaro que se haya visto antes. En lugar del violento arranque con humo de neumáticos típico de los grandes bloques coches, el Camaro parecía avanzar con paso firme. Los neumáticos chirriaron un poco y el coche comenzó a acelerar con una suavidad casi de turbina. Nin. El desliz temporal contó la historia. 1291 segundos a 104 millas por hora. Tommy acababa de rebajar medio segundo de su tiempo total mientras ganando solo 2 millas por hora en velocidad de trampa. Ahí es cuando la física se pone realmente interesante. La velocidad de la trampa está determinada principalmente por la potencia. La ET es determinado por la eficacia con la que se utiliza esa potencia. El coche no generaba más potencia. La velocidad de la trampa demostró eso, pero estaba usando su poder de forma mucho más eficiente. Pero espera, hay más, la verdadera magia. No estaba en el tiempo total de recorrido, estaba en los incrementos. El tiempo de 60 pies del auto bajó de 1 segundos a 78 segundos. Ahí es donde todo el funo. Activan a todo. El funo segundos a 1. La mejora vino desde los 60 pies hasta la línea de meta, el auto estaba realmente un poco más lento que el original debido a la configuración más suave. Pero ese arranque espectacular lo compensó con creces y Tommy pasó las siguientes 3 semanas perfeccionando su configuración. Experimentó con diferentes velocidades de embrague, variando el tamaño de los agujeros y la tensión de los resortes, probó diferentes espesores de pared del eje de transmisión. Incluso tenía 3 diferentes juegos de engranajes diferenciales ajustados con diferentes tolerancias. Cada cambio se registraba en un cuaderno, con las condiciones climáticas correspondientes, temperatura de la pista y tiempos resultantes. El proceso de optimización reveló algo crucial. Había un punto óptimo, una cantidad perfecta de cumplimiento en la transmisión. Si es demasiado rígida, las ruedas patinan debido a la carga del impacto. Suave, y se perdía potencia debido al enrollamiento de la transmisión. La configuración ideal tenía la suficiente flexibilidad para mantener las llantas enganchadas, pero no tanta como para desperdiciar energía. Era como afinar una guitarra, cuerda. Había una tensión perfecta que hacía que todo resonara correctamente, pulgada adentro. Para cuando Tommy entró en su año,
En su primera competencia real en el campeonato de la revista Hot Rod en Riverside International Raceway, tenía la configuración perfectamente ajustado. El coche ahora funcionaba consistentemente entre 12, 80 y 5 y 1290, tiempos que deberían haber requerido al menos 425 caballos de fuerza según cualquier calculadora de rendimiento. Recuerde, esto era un L78 de fábrica que generaba 375 km por hora. Las cuentas no cuadraban. Nanujin. La reacción de la comunidad de carreras fue inmediata y escéptica. Después de que Tommy ganara, al clasificarse para su clase con un 1286, empezaron a circular rumores. Debía tener un doble motor. Debe haber óxido nitroso. Algo tenía que ser ilegal. La inspección técnica rompió. Desarmaron el coche. Revisaron la cilindrada, la compresión, las especificaciones del árbol de levas, todo. Estaba como nuevo. Incluso le pedí a Tommy que quitara las tapas de las válvulas para verificar los resortes. Todo estaba correcto. La controversia se intensificó en las eliminatorias. El Camaro de Tommy se enfrentó a un Corvette L80 y 8 documentado, un coche que generaba al menos 50 caballos más. El Corvette. El piloto, un veterano corredor llamado Dick Moroso, estaba confiado. Su auto había corrido 7 segundos todo el día. La carrera no debería haber estado reñida, pero cuando cayó el árbol, el Camaro de Tommy despegó como si estuviera atado a un cable. A los 18 metros ya tenía 3 largos de coche. El Corvette se acercaba rápidamente, demostrando su superioridad, pero era demasiado tarde. Tommy ganó.